Ahorita voy en el 3, pero es que es más como de sentarme un ratito y ponerme a verlas para encontrarlas. Ajá, las condiciones de frontera, pues vamos a hacer una lista, ¿no? Vamos a hacer una lista de las condiciones de frontera. Bueno, las condiciones de frontera sí dependen de las condiciones de apoyo. Déjenme buscar por aquí tareas. Entonces, las condiciones de frontera dependen prácticamente de las condiciones de apoyo. Pues no, para nuestros casos, para nuestro caso, pues solo tenemos tres condiciones de frontera. Bueno, puede haber más, ahorita las vamos enumerando, pero bueno, las más comunes. A ver, creo que es esta. Vamos a ver las condiciones de frontera. Bueno, a ver. Por ejemplo, vamos a enumerar algunas, dependiendo de los apoyos. Vamos a checar aquí. Bueno, vamos a ir enumerando las condiciones de frontera. Bueno, por ejemplo, pues el caso más fácil. Voy a copiar algunas propiedades, los apoyos más que nada. Antes de pasar a ver ejemplos de superposición. Bueno, superposición, pues es ir generando vigas isostáticas en el caso de que tengamos vigas hiperestáticas, pero también es aplicable superposición a ir descomponiendo una viga isostática que tenga más cargas, digamos, varias cargas de servicio, irlas descomponiendo en vigas en donde solo tengan una condición de carga. Me voy a ir copiando, por ejemplo, el caso del... Entonces, a ver, el caso 3. Bueno, es que en el caso 3, pues, solo tienes que evaluar las condiciones de frontera en el nodo A, en el nodo C, y no tienes otra más que evaluar condiciones de frontera en el nodo B, porque es en donde la tangente y la flecha tienen que ser iguales, ¿sí? Esto tiene que ver mucho, como les comentaba, en el caso de pues de la continuidad en el caso de la viga, ¿sí? En sus materias de cálculo, pues no sé si les hayan platicado de lo que es la continuidad. Pues aquí están viendo la continuidad de la función tangente, ¿sí? De la curvatura, de la flecha, en este caso es la deformación angular. Y la otra condición de continuidad, pues es la flecha, ¿sí? Entonces, estos son casos pues de funciones continuas. No hay muchas. Por ejemplo, en este caso había comentado, ¿no? Que, por ejemplo, si yo pongo mi origen en el nodo en A, luego yo voy a dejar fijo mi nodo en A. Y de ahí voy a hacer los dos cortes. Voy a hacer el corte de A hacia B y de B hacia C. Así lo hacen los libros. Pero, pues cualquiera de ustedes puede hacer el recorrido como se le antoje. Puede ir de A hacia B y posteriormente de C hacia B. Eso también se vale. Van a llegar a los mismos resultados.
van a llegar a los mismos resultados, pero bueno, las ecuaciones van a ir cambiando. Entonces aquí solo necesitas dos cortes de A hacia B y de B hacia C. Entonces para el primer corte de A hacia B, pues lo único que tienes que fijarte pues es la condición de apoyo. Pero en este caso, bueno, en el caso de la condición de apoyo, pues aquí como colocamos nuestro origen en el nodo en A, pues vas a colocar que si X es igual a 0, entonces, ¿qué ocurre con la tangente? La tangente la puedes denotar de varias formas. Puedes denotarla, pues, en dx o y'. Son notaciones, pues bueno, depende qué notación te hayan enseñado, pero en el caso de la tangente, pues ponemos dy en dx. ¿Sí? Pero bueno, hay libros que te lo van a colocar como y'. Esto también, pues algunos lo usan, ¿sí? O en nuestro caso, bueno, le podemos poner, cuando calculamos la ecuación de la elástica, pues teta de x. Pero bueno, eso es cuando ya tenemos la función. Entonces aquí tenemos dy en dx. Y bueno, una forma bueno, una notación de saber de dónde vamos a colocar la condición de frontera, pues es abriendo un paréntesis. Entonces le pones x es igual a 0. Y bueno, en esta condición, pues tú sabes que esto tiene que ser 0. Esta es simplemente notación. La derivada con respecto a x evaluado en x igual a 0 es igual a 0. Perdón, esta es la tangente. Aquí es diferente. ¿Sí? Entonces, aquí es diferente. Es decir, aquí hay una deformación angular. Esta no me interesa. La que me interesa es la flecha. ¿Sí? Entonces, aquí le vamos a poner nada más dy en dx. Perdón, nada más le vamos a poner y evaluada en x igual a 0. No es la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente sí es diferente de 0. Si x es igual a 0, entonces la flecha es igual a 0. Así. Si yo me fijo en la deformación angular, pues en la deformación angular en el nodo en A, pues tiene una pendiente. ¿Cuál? Pues no lo sé. Tenemos que calcular la ecuación de la tangente. Entonces, esa es una tangente que es diferente de 0. Pasa lo mismo en el nodo en C. En el nodo en C también tenemos una deformación angular. ¿Cuál? Pues hasta que deduzcamos la ecuación de la tangente. ¿Sí? Entonces, esas no las podemos utilizar. No las podemos utilizar porque pues no nos sirven de nada cuando las sustituyamos los valores. ¿Sí? En el caso de la tangente, pues bueno, es diferente de 0, pero esa condición no me sirve. La que también me sirve es la siguiente condición. Ahora voy a evaluar la flecha, pero en el nodo en C. La voy a pegar aquí. ¿Y cómo describo el punto en C? ¿Cómo describo esa flecha en el punto en C? Pues tengo que dar mi dominio. Entonces, si x es igual a 0, perdón, si x es igual a L, ¿qué pasa con la flecha?
pues también va a valer 0, ¿sí? Entonces, la flecha en X igual a L, aquí le voy a cambiar, pues es 0. Esa es otra condición de frontera. Estas condiciones sí me van a servir. Ustedes pueden sacar cualquier condición de frontera. El problema es que a lo mejor cuando sustituyan los valores no les va a servir de nada. ¿Sí? Vamos a buscar precisamente condiciones de frontera en los extremos y la otra es en donde cambien condición de carga. ¿En dónde cambian? ¿En qué punto hay cambio de condición de carga? Pues en el nodo en B. En el nodo en B, pues yo me puedo imaginar ahí, si es que esa fuese la ecuación de la elástica, pues puedo encontrar una tangente en ese punto. Y también tiene que cumplirse, que en el punto en B también comparten flecha. Entonces ahí estoy colocando mi flecha. Entonces en ese punto, en X igual a A, tienen que compartir tangente y tienen que compartir flecha. Ahí están aplicando el hecho de que la tangente y la ecuación de la elástica son continuas. ¿Sí? Sí saben a lo que me refiero o bueno, sí les explicaron el término de continuidad en cálculo. ¿Sí saben lo que es una función continua? No solo continua, sino más bien es derivable. Porque continuas hay muchas funciones que son continuas, pero más bien que sea derivable, que la derivada exista, ¿no? Que se acerquen como se acerquen, tenga la tangente y por el punto por donde... si ustedes quieren encontrar la derivada en un punto, se paran en ese punto y agarran secantes. Conforme se vayan acercando, pueden acercarse por donde gusten. Y la derivada por donde se acerquen tiene que ser la misma en el punto. A eso se refiere la continuidad de la derivada. Entonces aquí estamos viendo la continuidad de la tangente y de la ecuación de la elástica. ¿Qué pasa si no fuesen continuas? Si no fuesen continuas, pues no estaría una curva suave. Estuviera rota, ¿no? Estuviera rota. Imagínense, ¿no? En el punto en B, que pues empiecen bonita la gráfica, ¿no? Imagínense, viene por aquí. Y en el punto en B, empieza por otro punto, en un punto diferente. Que haga esto. Esto indica que la derivada en el punto en B no es continua. Por un lado, va a tener una tangente si se acercan, si se anclan en el punto en B y se acercan por la izquierda y van llevando a la tangente, pues van a llegar a una tangente. ¿Sí? Es decir, estoy haciendo esto. Me anclo en el punto en B, corto la gráfica en algún otro punto, ¿sí? Aquí la voy a pintar en color, digamos, morado. Y me voy a acercar al punto en B. Esto es una tangente. Esa es una tangente. Entonces me voy a ir acercando por la izquierda al punto en B. Me voy a ir acercando, me voy acercando hasta que llego a la tangente. Para esa aproximación tengo una tangente. ¿Qué pasa si ahora me acerco del lado derecho? Me anclo en el punto en B, trazo una secante. Esta la voy a pintar de algún otro color, digamos un café. Y me voy acercando por la derecha.
voy y me acerco hasta que llego a la tangente de alguna forma y se dan cuenta que las tangentes no son iguales. Eso indica que esta función no sería continua. Pero bueno, eso en la realidad, pues no va a ser continuo cuando la viga ya haya fallado. Pues ahí ya para qué me interesa, ¿no? Estamos haciendo análisis sobre vigas que bueno, no han fallado. Ya sería discontinua cuando ya falló. Pero eso pues a mí ya no me interesa. Por eso es que están haciendo análisis y van a diseñar vigas pues que cumplan con el reglamento, que cumplan con la deformación angular permisible y con la flecha permisible. Para eso se les enseña estas cosas. Aquí, bueno, son vigas simples, pero cuando tengan cimentaciones continuas, en donde sean concreto armado, o bueno, más que nada concreto armado, bueno, pues entonces ahí van a tener que calcular asentamientos, deformaciones verticales en el caso de, pues tengan una cimentación y que no se pase pues del reglamentario, porque si no, pues bueno, van a tener hundimientos o van a tener desniveles en el caso con respecto a la horizontal del terreno y bueno, si tienen mucho desplazamiento en algún punto y se pasan del permisible, pues entonces su estructura va a tener problemas de estabilidad. Y eso es lo que hace que la estructura falle. Por eso que estamos viendo este tipo de situaciones. Entonces, las fronteras en el nodo A y en el nodo C para la flecha son estas dos. ¿Y cuál es la otra condición de frontera que deben de utilizar? Bueno, frontera entre comillas, porque ahora van a evaluar en X igual a A. ¿Sí? Entonces, la otra condición de frontera pues va a ser si X es igual a A. Entonces, aquí sí pueden evaluar tanto la ecuación de la tangente para el lado izquierdo del nodo en A, como para el lado derecho del nodo del nodo en B. Pues van a evaluar las tangentes, las derivadas de y sobre dx para cada extremo, para cada lado, para el tramo de A a B, precisamente parados en x igual a A, y para el tramo de B a C, parado en el inicio para ese tramo. Entonces, aquí nos estamos refiriendo a la igualdad del lado izquierdo para el primer tramo, para el tramo de A a B. Y la segunda parte de la igualdad es para el tramo de B hacia C. Ahí debe de cumplirse la tangente. La otra condición se tiene que cumplir también en X igual a, pero para las flechas, para las deflexiones. Esto debe de cumplirse. Igual para la ecuación de la flecha a la izquierda del nodo en B y para la flecha a la derecha del nodo en B. Pero exactamente en el punto en B deben de coincidir. Estas son las 4 condiciones de frontera. ¿Les sirve alguna otra? Pues podemos dar otras condiciones de frontera, pero no nos van a resolver el problema. O sea, si ustedes pueden colocar cualquier condición de frontera, pero por lo regular se va a evaluar en los extremos y se va a evaluar en el punto en donde cambie la condición de carga. Estas son las condiciones de frontera para este caso. Si se dan cuenta, estas condiciones de frontera son aplicables a donde tengan, claro, podría ser esa viga, esta misma viga, pero ahora en vez de una carga uniformemente distribuida, supónganse que tienen una carga puntual en el punto en B, o supónganse que la carga uniformemente distribuida está en el primer tramo, ¿sí? Estas condiciones las pueden aplicar para, pues para condiciones en donde tengan
semejanzas. Por ejemplo, vamos a cambiarla aquí. Esa también pueden aplicarla a esta condición. Entonces, en vez de tener una carga uniformemente distribuida, supónganse que tienen la carga, claro, pueden suponer que la carga uniformemente distribuida está del lado izquierdo. Algo de esta forma. Bueno, en el caso de los ejercicios que realizamos, caben muchas preguntas, ¿eh? Caben muchas preguntas. Pero bueno, pues debido a que no las resuelven, pues no me pueden preguntar dudas. Si ya los hubiesen resuelto, posiblemente me estuvieran preguntando algunas cuestiones de situaciones, de condiciones de carga para, pues para situaciones parecidas, ¿no? Pero bueno, a veces me da ganas de hacerles un cuestionario, ¿no? De subirles un cuestionario y hacerles preguntas, pues porque no me las hacen. ¿Sí? Por ejemplo, eh, por ejemplo, esta viga que es isostática y tiene la carga W en el primer tramo AB. La otra viga tiene la carga uniformemente distribuida en el tramo BC. Pues la primera pregunta es, ¿en qué lado está, de qué lado de la viga se va a encontrar la flecha máxima? Pues en el primer caso, lo que estamos viendo en la pantalla, pues va a estar en el tramo BC. Ahí vamos a calcular la flecha máxima. ¿Y qué pasa en el otro caso? ¿Ahí qué tendría que pasar? También la flecha máxima la estarían calculando en el tramo BC. La carga uniformemente distribuida, pues cambió. ¿Sí? Estas preguntas, bueno, pues naturalmente se responden teniendo las ecuaciones de la tangente y la ecuación de la elástica. Ya que tenemos la ecuación de la tangente y la ecuación de la elástica, pues las podemos graficar. Y así saber exactamente, pues, qué pasa con esta viga, ¿no? Por ejemplo, aquí aparece esta, ¿no? Podría ser algo semejante a con una carga puntual aplicada en el nodo en B. Supónganse que la carga, voy a copiar este caso. Lo voy a pegar aquí abajo. Y en vez de tener la carga uniformemente distribuida, pues supongamos que tenemos la carga puntual aplicada en el nodo en B a una distancia x igual a. Entonces ahí voy a aplicar una carga puntual. Ahí está la carga puntual P. Entonces, aquí nuevamente podemos hacernos la pregunta de en qué lado queda la flecha máxima. Naturalmente va a estar en el segundo tramo, en el tramo BC. ¿Qué pasa si yo a esta carga puntual la cambio de longitud, pero ahora la voy a colocar con respecto al punto en C? Es decir, voy a colocar la carga a una distancia
igual a la que estaba con respecto al nodo en A, pero ahora desde el punto en C. ¿Sí? Es decir, estamos pensando en el primer caso, así como está, para este caso A es menor que B. ¿Sí? A es la distancia que hay de A hacia B y B minúscula es la distancia que hay de B hacia C. Esta la pueden resolver de alguna forma y calcular la ecuación de la tangente y la ecuación del elástico. Supónganse que ahora coloco a la carga puntual a una distancia A, pero ahora desde el punto en C. Es decir, B ahora va a ser desde el nodo en A hasta la carga puntual y A va a ser de la distancia que hay desde la carga puntual al nodo en C. Y les piden resolver esta viga. ¿Habrá semejanza con la viga anterior? En este caso, pues, creo que este fue el primer ejercicio, a ver, déjenme ver, ya no me acuerdo, a ver, por aquí lo checo. Entonces ahí caben varias preguntas. ¿Sí? Es el ejercicio 1. Aquí al ejercicio 1, al tramo AB, aquí le puse L sobre 3, pero pueden ponerle A. Y a la distancia B a C, yo le puse 2L sobre 3, pero pueden llamarle la distancia B. Entonces, ¿qué ocurre con el caso en el que la carga puntual la haga yo simétrica? La haga yo simétrica, pero con respecto al punto en C. ¿Tendrían que resolver los dos casos? La respuesta es no. Si ustedes generan la primera ecuación o resuelven el ejercicio 1, el ejercicio en donde la carga puntual esté a una distancia a la izquierda del nodo en C, puede ser es semejante. Lo único que tienen que hacer es, digamos, reflejar el análisis. No tendrán que resolverlo. Lo que sí va a cambiar es, naturalmente, la flecha, ¿no? La flecha para el primer caso está en la distancia BC. Para el segundo caso está en el primer tramo de A hacia B. Entonces va a haber, en muchos casos va a haber similitudes. No necesitan deducir todas las fórmulas, pero bueno, eso se aprende pues haciendo muchos ejercicios. Resolviendo pues muchos casos como estos. ¿Sí? Entonces va a haber similitud. Claro, a este método que les acabo de comentar, pues tiene su nombre. Se le llama la ley de Betti. Si alguien busca un libro y busca la ley de Betti, así se le conoce. No necesitan resolver los dos ejercicios. Basta con que se fijen en la simetría y lo pueden resolver sin generar más ecuaciones o más análisis. Nada más es observar. ¿Sí? Pero bueno, esa se le llama la ley de Betti. Hay un método, así se llama el método de Betti, lo pueden buscar en los libros. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué otra condición? Por ejemplo, este era el caso de los apoyos. Si cambiamos a otro tipo de ejercicio, por ejemplo, voy a generar el caso del empotre y libre en el lado derecho. Y vamos a ver el siguiente caso. Este es el otro ejercicio que estábamos checando. Igual aquí vamos a recorrerlo del empotre. Del empotre hacia el volado. ¿Sí? Para este caso, alguien por ahí, una de sus compañeros dice, una de sus compañeras ya lo había resuelto. Sí, en este caso, pues tenemos, ¿qué? Cuatro constantes. Necesitamos 4 constantes, ¿por qué? Porque necesitamos 2 cortes. Del empotre hacia el apoyo en B, perdón, al nodo en B, y de B hacia donde termina el volado. Le podemos llamar C. Aquí necesitan 2 cortes.
Por cada corte van a generar dos constantes. Entonces, como son dos cortes, pues van a generar cuatro constantes. De cierta forma, van a calcular un sistema de ecuaciones de 4 por 4, que posteriormente se va a convertir a un sistema de ecuaciones de 3 por 3. ¿Por qué? Pues porque en el empotre, ¿qué va a ocurrir en el empotre? Hay las condiciones de frontera. Si ustedes colocan el origen en el empotre, es decir, ahí van a empezar a cuantificar, van a tomar una X a la derecha del empotre y colocan su cero en el punto en donde está el empotre, pues ¿qué se va a cumplir en el empotre? Pues cuando X es igual a 0, la flecha vale 0. ¿Cuánto vale la tangente? La deformación angular también vale 0. ¿Sí? Bueno, aquí uno tiene que, pues, que imaginarse la condición de empotre. ¿Qué significa la condición de empotre? Pues bueno, es una rigidez muy grande que hace que no haya deformación angular. ¿Sí? Eso es lo que significa un empotre. ¿De qué depende el empotre? Pues naturalmente de cómo estemos haciendo la conexión. Nosotros en estas materias, pues bueno, por lo regular trabajamos solo ciertas condiciones de apoyo. Por ejemplo, el apoyo simple, el apoyo móvil en alguna dirección puede ser en X o puede ser en Y, o la condición de empotre. Puede haber una más, ¿cuál? La libre, como en este caso en el extremo de esta viga. ¿Sí? En el extremo de esta viga, pues va a haber deformación angular y va a haber deformación de la flecha. ¿Sí? Va a haber deformación vertical. En el caso de un empotre, pues podemos colocarle las siguientes condiciones. Vamos a irlas generando. Esto lo pueden ver en cualquier libro de ecuaciones diferenciales. Lo pueden generar lo pueden buscar en cualquier libro de ecuaciones diferenciales. ¿Qué hago? Ah, sí, está completo. Bien. Pero es que la quería yo juntar y me la voy a llevar. Por ejemplo, en el caso del empotre, vamos a ir colocando las condiciones de frontera. ¿Sí? Estas condiciones de frontera, como les comenté, dependen de dónde hagan su inicio de su análisis. ¿Sí? En este caso, si yo pongo mi origen en el empotre, pues se cumple lo siguiente. Si yo iniciara en el nodo en C, es decir, en el punto donde está el volado, las condiciones de frontera, sigue la deformación angular y la deformación de la flecha siguen siendo 0. Lo que pasa es que depende cómo haga mi recorrido. Si yo empiezo del volado, de la distancia donde está el volado hacia la izquierda, tengo que recorrer toda la longitud. Es decir, si X es igual a L, entonces dy en dx, en X igual a L, va a ser 0. Si X es igual a L, entonces la flecha, es decir, en Y evaluado en X igual a L, también vale 0, pero porque inicié en el volado. Hay veces que cuando modelamos algún tipo de estructura, tenemos que siempre colocar nuestro origen. Colocado el origen, ya sabemos dónde va a estar mi ser. Y es en donde voy a generar las condiciones de frontera. En los libros nada más les va a aparecer esta. Por ejemplo, en este caso, les va a aparecer así. Por ejemplo, para la deformación angular lo pueden ver así.
de y en dx. Esto es igual a 0. Pero este es un